Hay en las cárceles gente contumaz, hay delincuentes contumaz capaces de arrancar cabezas, extremidades, piernas, y si es necesario, lamentablemente, habrá que eliminarlos. Y ahí había jóvenes de 12, 14 y 16 años. Yo recuerdo una operación, un joven de 14 años le mató a un policía. Ver jóvenes que no optaron por el camino legal y se metieron al tema del narcotráfico. Prácticamente. Y que bueno, que lo haya utilizado, ya sí ganó las elecciones. Y no hay la presencia del Estado, no hay salud, no hay educación, no hay inclusión social, y esa provincia lamentablemente ha sido olvidada. Entonces tuvimos que, no quiero decir esto, pero tuvimos que priorizar ciertas misiones. Está el ministro de Defensa. Sí. Y el ministro de Defensa es un civil. Nosotros o las Fuerzas Armadas nunca pidieron que venga. Yo me imagino que nunca pidieron que venga ese grupo mercenarios a darnos haciendo el trabajo. Recuerdo que entraron al puerto en Esmeraldas y mataron a 14 personas, niños, mujeres. Soy Daniel Rojas. Bienvenidos a un espacio donde la experiencia y la sabiduría de guerreros, líderes y emprendedores se convierten en una enseñanza invaluable para el camino del éxito. Recuerda que las experiencias son lecciones y las lecciones forman grandes líderes. Buenos días a toda nuestra audiencia de Neurodaros, hoy con nuestro nuevo programa, un invitado especial, como siempre, invitados de honor aquí en nuestro set. Yo quiero agradecerle infinitamente a mi general Alexander Le Boyer, un soldado de honor, soldado del ejército vencedor, que durante su carrera laureada que construyó, nos dejó muchas cosas importantes en el ejército y en la vida personal mismo. Hay veces que nosotros conocemos a la persona, al uniformado, pero no conocemos a ese ser humano que trabaja detrás del uniforme. Y hoy mi general Alexander Le Boyer nos viene a contar a todos jóvenes atentos a esto, a la sociedad ecuatoriana, las cosas que él hizo en nuestro ejército vencedor. Bienvenido, mi general. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa de Grandes Líderes. ¿Quién es Alexander Le Boyer? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Qué gusto saludar al ingeniero, y sé que usted es un ex profesional de Fuerzas Armadas. Yo también le felicito por su trabajo leal y profesional que hizo siempre en beneficio de Fuerzas Armadas. Yo soy un ciudadano más, un ex militar. Tengo la suerte de haber sido hijo de mi señor padre, general de división, ya finadito, ya falleció hace 9 años, general de división Richelieu Le Boyer. Yo adquirí mucha experiencia de mi señor padre. Él fue un militar que tuvo la grave responsabilidad de conducir la guerra de 1981, que nos fue muy bien, con lecciones positivas y negativas que sirvieron de base para la guerra de 1995. Tengo una familia, soy feliz, mis hermanos también militar, tengo un tío abuelo que combatió en 1941, mi padre en 1981, mi hermano gemelo, mi persona en esta guerra de 1995 y hoy pues en este conflicto armado interno de hoy en día. Bueno, mi general, ese linaje que ha traído su familia y que usted hoy, a pocos días que ha salido ya del ejército, tiene esa estirpe ya formada, que ya viene desde la familia, ¿no? Que vienen las generaciones, ha traído. Mi general, el momento en que usted sale del ejército, ¿qué queda pendiente para Alexander Le Boyer? ¿Qué queda pendiente en el ejército vencedor? Pues yo creo que hemos cumplido, como todo militar, como todos los oficiales y voluntarios, hacemos nuestro trabajo profesional. Yo me siento tranquilo, he cumplido la tarea asignada. Yo tengo 7 años de cadete y 38 años de oficial. Tengo la suerte de haber recorrido la frontera norte, el interior del país, he estado en las unidades del oriente. En 38 años uno conoce los problemas, las limitaciones, pero también las fortalezas de nuestra población, las contradicciones de nuestros pueblos, pero amamos y conocemos nuestra dura geografía, las injusticias que hay en todo
toda provincia, en toda ciudad, y Fuerzas Armadas hemos apoyado durante toda la existencia de Fuerzas Armadas y en las últimas décadas lo hemos hecho de sobremanera. Hemos apoyado a la seguridad, al desarrollo, y yo creo que hemos hecho un trabajo importante. Lamentablemente siempre los problemas para la sociedad y hoy en día el conflicto armado no internacional me dejó quizás esa espina de que algo faltó por realizar. Pero hay muy buenos oficiales en Fuerzas Armadas, en la policía, que continuarán con este legado muy importante, este trabajo profesional que lo están realizando. A veces quizás nuestras Fuerzas Armadas con el equipo, el entrenamiento no adecuado, lamentablemente, vea lo que ha sucedido en el Ministerio de Defensa, parece que ha habido una adquisición de chalecos y cascos que no cumplen las especificaciones técnicas para proteger a nuestro personal. Esperemos que eso se corrija, porque nuestros soldados, yo cuando íbamos a las unidades siempre les felicitamos, porque personal de oficiales voluntarios que quizás no se entrenaron para este conflicto armado interno. Nosotros somos Fuerzas Armadas que nos caracterizamos siempre en entrenarnos para el cumplimiento de nuestra delicada misión de la soberanía y defensa externa, y nos fue muy bien en 1995, pero un conflicto armado interno donde toca apoyar a la policía y donde son hermanos, lamentablemente, que cogen el mal camino del narcotráfico y toca combatirlos de ellos, es una tarea muy delicada. Y a pesar de que Fuerzas Armadas somos muy respetuosos de los derechos humanos, lo están haciendo con mucho profesionalismo. Mi general, el momento en que empiezan las muertes, las revueltas en las cárceles, empieza el boom de la delincuencia y como que la policía pierde el timón de esto y dice los gobiernos, la política, que salgan las Fuerzas Armadas a apoyar a la Policía Nacional. En ese teatro de operaciones, ¿cómo vio las Fuerzas Armadas? Porque usted sépase que hay derechos humanos, usted mismo lo dice, los derechos humanos, que combatir con nuestros mismos hermanos, que se desviaron a la delincuencia y cumplir el deber, cumplir la misión, porque Fuerzas Armadas estamos para cumplir la misión. ¿Cómo vio ese teatro de operaciones, mi general? ¿Cómo se planificó? El personal, la tropa, no está capacitada tal vez para un combate urbano, no tiene el equipamiento, el personal no está motivado, etcétera, etcétera. ¿Cómo se vio eso, mi general? Bueno, debemos entender que la realidad del país, este problema del narcotráfico nació muchos años atrás por gobiernos que quizás se descuidaron de este tema del narcotráfico. Sabemos muy claramente qué gobiernos permitieron abrir las fronteras, la ciudadanía internacional, pasaron gente buena a trabajar acá, pero también vinieron de los elementos dañados. Es malo que uno diga, pero gente colombianos, peruanos, venezolanos y de otros países, buenos sí entraron, pero también gente delincuente. El tema de Angostura, los disidentes de las guerrillas de Colombia que pasaban libremente acá, a pesar de nuestro control, había pactos políticos y permitían que bases de guerrilleros estén aquí, el tema de Angostura. Este problema se generó más aún, se agravó, permitieron sacar una importante base que nos apoyaba del ejército, de las Fuerzas Armadas americanas, la base de Manta. Proporcionaba información, inteligencia y nos ayudaba a controlar. Entonces se agravó este conflicto. Hay que entender también que la posición geoestratégica del Ecuador es muy importante. Ustedes saben que tenemos dos países vecinos muy complicados, Colombia y Perú. Las fronteras que siempre nos fueron cercenando territorios, muchos países vecinos. Tenemos un importante litoral marítimo, tenemos la presencia de Galápagos, la cercanía a Centroamérica, a Norteamérica, muy cerca al canal de Panamá para el comercio a Europa. Nuestra posición es fundamental y el Ecuador nunca fue un país de producción de droga. Nosotros hemos sido un país de tránsito de droga y armamento, de droga que viene del norte y armamento que viene del sur. Y por las principales rutas y puertos sale al exterior. Nuestras Fuerzas Armadas siempre apoyamos la seguridad
y el desarrollo, la defensa, seguridad y el desarrollo del país. Hemos incursionado en salud, en educación, con nuestro glorioso cuerpo de ingenieros, con el Instituto Geográfico Militar, la Fuerza Aérea, con sus instituciones, la ESPE, colegios militares, en fin, hemos apoyado el desarrollo del país. Y claro, también hemos apoyado lo que nosotros llamamos apoyo al desarrollo, con salud, educación, con recursos propios de Fuerzas Armadas. Íbamos a las diferentes jurisdicciones o países a apoyar a nuestra población porque no estaba presente el Estado, no había salud, no había educación, en fin. Cuando se agravó el conflicto, el tema del narcotráfico, ustedes recuerden en el año 21, 22, las 11, 12 masacres en diferentes cárceles, más de 400 muertos en cárceles. Y comenzamos a recibir disposiciones políticas que apoyemos en forma complementaria a la policía. Y comenzamos ya a incursionar en cárceles. Pero ese es un trabajo que requiere de gente perfeccionada, entrenada para temas puntuales. Nosotros, Fuerzas Armadas, sí hay unidades especiales que realizan esos trabajos antiterroristas, el GEO, unidades de fuerzas especiales, en la Fuerza Aérea, el GOEFA, en fin, sí hay unidades especiales, pero no todos los 40.000 hombres de Fuerzas Armadas tienen ese entrenamiento. Y hace un año, ustedes recuerden el problema, lamentablemente ya de ataques terroristas, incursionaron en el canal TC, hubo en más de 7 provincias, cárceles que había secuestrados, policías, había gente de la SNAI secuestrados, más de 160 secuestros, ataques, ya no era solo el problema de la delincuencia común, esto ya era una delincuencia organizada, magistralmente pensadas desde otros países, de quienes querían convulsionar a nuestro país. Fue un caos, a tal punto que el presidente tuvo que decretar 2 importantes decretos ejecutivos, el 110 y 111. El 110 para que ya Fuerza Armada salga a apoyar a las instituciones del Estado con estado de excepción, fundamentalmente a la policía y al SNAI. Y más tarde el decreto 111, donde ya se decretó el conflicto armado interno. Entonces tuvimos que entrar Fuerzas Armadas de lleno a apoyar a la policía y al SNAI. Ustedes recuerden que también Fuerzas Armadas tienen sus misiones constitucionales, el tema de la defensa de soberanía, integridad territorial, los puertos, la defensa del espacio aéreo, en fin. Entonces tuvimos que, no quiero decir esto, pero tuvimos que priorizar ciertas misiones y nos pedía apoyo. Los transportistas nos pedían apoyo, seguridad en los puertos, nos pedían apoyo las bombas de gasolina, en fin, se cauterizó el país. Y Fuerzas Armadas hemos salido con mucho tino. Las cárceles, se priorizó a la SNAI y a las cárceles y tuvimos que ingresar poco a poco en una operación planificada, ingresar a las cárceles una por una. Y las cárceles se tiene semaforizado las cárceles más complicadas, la de aquí, la Tacunga, Cuenca, Guayaquil, El Oro, Manabí, Loja, hay cárceles bien complicadas. Y son operaciones muy, muy complicadas porque hay gente inocente, hay delincuentes o presos, personal privado de libertad, también son buenos, digamos, pero hay verdaderos gángsters que están ligados a grupos delincuenciales organizados, a las bandas, y tuvimos que realizar unas operaciones de rescate, recuerdo hace un año en enero, rescatar a rehenes, a Dios gracias, una operación quirúrgica que no tuvimos novedad, pero el problema ha persistido. Y Fuerzas Armadas está trabajando en apoyo complementario a la policía y lo está haciendo muy bien. Mi general, el pueblo ecuatoriano ve con entusiasmo, ve con positivismo cuando las Fuerzas Armadas salen a las cárceles, salen a cumplir otra misión, mi general. En ese aspecto, ¿cómo se manejó? O sea, en sí específicamente, ¿cómo manejaron ustedes todos estos temas que eran nuevos para Fuerzas Armadas? Bueno, ya habíamos tenido cierta experiencia de años atrás porque nos dedicamos a precautelar y a reforzar la frontera norte. Ya habíamos combatido a los grupos ilegales armados de Colombia que se pasaban acá. Ya les conocíamos a los disidentes de las FARC, disidentes del... El tal Guacho. Ya se les conocía a los disidentes del Ejército de Liberación Nacional. Entonces ya teníamos una relativa experiencia muy buena. Ya tuvimos oficiales y voluntarios que lamentablemente perdieron la vida en la frontera norte. Las operaciones con Guacho, en fin. Cuando ya salimos al decreto ejecutivo de estado de excepción y lo de conflicto armado interno,
Lo hicimos con mucho tino, con mucha responsabilidad, con la información e inteligencia que se mantenía. Se coordinó muy bien con el SNAI, se coordinó con la policía y fuimos tomándonos cárcel por cárcel. Y Fuerzas Armadas, todas las operaciones que nosotros ejecutamos, siempre se puso mucho énfasis en el respeto de los derechos humanos, respeto a los PPLs, al personal privado de libertad. Fuerzas Armadas hemos sido pioneros en el tema de respeto humano. Yo desde muy joven, desde cadete en el colegio militar, estudié derechos humanos en los cursos básicos, avanzados, estábamos ahí, y nuestro personal, yo tengo que decirlo muy enfáticamente, nuestro personal es muy responsable, muy consciente, muy obediente y lo hacen trabajos muy profesionales respetando los derechos humanos. Y así ha sido nuestra forma de actuar. Ustedes recuerdan las dictaduras de los años 70, Fuerzas Armadas del Ecuador fueron calificadas como unas dictablandas, a diferencia de otros países donde mataron y desaparecieron gran cantidad de seres humanos, en Chile, Argentina, en fin. Mi general, la gente en redes sociales observaba cómo los PPLs cantaban el himno nacional, cómo esas cárceles que estaban decrépitas, limpias, sanas, o sea, se vio la presencia militar, se vio esa imagen militar, transformaron ya hasta el himno nacional, la izada de la bandera, la doctrina que uno tiene como uniformado, ¿no, mi general? Sí, ese fue el trabajo de la presencia de Fuerzas Armadas, fue las coordinaciones y las disposiciones de muchos oficiales, con muy buena iniciativa. Pero lo importante que hizo Fuerzas Armadas es dar haciendo el trabajo que no hacen los profesores, que no hacemos los padres de familia con nuestros hijos. Nosotros llegamos a poner un poco de orden, principios, valores. Si bien han caído en cárceles muchos por temas muy complicados y otros por no temas muy complicados, pero hay en las cárceles hay gente contumaz, hay delincuentes contumaz capaces de arrancar cabezas, extremidades, piernas, brazos, gente sumamente delincuentes, personas muy sádicas, violentas, pero también hay de los presos comunes, digamos así, hay hombres, mujeres, por alimentos, en fin. Pero lo que hemos percibido en la sociedad es que lo más importante, la falta de principios y valores. Entonces, Fuerzas Armadas llegamos a poner orden, disciplina, respeto, hay que saber respetar al padre, a la madre, al hijo, al tío, a la persona de mayor edad. Y aquí los adolescentes, hay muchos jóvenes que están metiendo estas. Yo trabajé en Esmeraldas. Hicimos un trabajo muy profesional con la infantería aérea, infantería marina, fuerzas especiales del ejército, en fin. Ingresábamos a barrios peligrosos y ahí había jóvenes de 12, 14, 16 años. Yo recuerdo una operación, un joven de 14 años le mató a un policía. ¿Sí? En San Lorenzo, un joven de muy corta edad hirió a clases del ejército. Entonces, los padres no hacen su trabajo, en educación no hacen su trabajo. Nosotros necesitamos la educación y la familia que hagan su trabajo, pero Fuerzas Armadas ingresamos a cárceles y comenzamos a poner orden. Señor presidente, hoy tiene 4 años con su ministro de Educación. Vaya un presupuesto extra ya. Necesitamos reactivar la educación en nuestro país para que nuestros niños, nuestros jóvenes estén motivados a un desarrollo positivo, que salgan de esa inmundicia, que salgan de ese túnel negro de la delincuencia, de la drogadicción, de la prostitución y todas esas cosas malas. ¿Cómo se transforma? Con educación, programas educativos desde cada barrio, desde cada sector. Hay que sembrar programas educativos porque la educación es el arma más perfecta para vencer todo su desarrollo. Señor presidente, señora ministra que esté a cargo hoy nuevamente de la educación, haga énfasis. Nos recomienda un señor oficial general del ejército que promovió operaciones importantes, Esmeraldas, recordar a Luis Vargas Torres, un escritor. Esmeraldas es una tierra de grandes escritores. Dejó un legado el señor Volker Anderson, este señor extranjero que les dejó a ustedes el trabajo, cómo era de trabajar, cómo era de producir, cómo era de desarrollarse. Acuérdense, Esmeralda, de ese linaje de Volker Anderson, y ustedes revivan eso, grandes pintores, grandes escritores. Entonces, la educación, a los ministros de educación, a los encargados de educación,
de las diferentes provincias, énfasis ahí. Mi general, ver a esos chicos, a esos jovencitos delinquir, ¿qué le causaba a usted? O sea, ver esta Sí, impresión, ¿no? al inicio yo había indicado de que uno tiene, los militares tenemos la fortaleza de recorrer todo nuestro país y conocemos la dura geografía, la montaña, la selva, el litoral marítimo, en fin. Pero yo trabajé en Esmeraldas, al igual que muchos militares, y es una provincia hermosa, grande, tiene todo, turismo, playas, grandes deportistas, expertos en cultura, muy buenas personas, tienen petróleo, pero lamentablemente está ligado tienen frontera con Colombia y tienen la salida al Océano Pacífico. Y no hay la presencia del Estado, no hay salud, no hay educación, no hay inclusión social, y esa provincia lamentablemente ha sido olvidada. Ya poco a poco han ido los últimos gobiernos incrementando el aporte, el desarrollo a esas provincias, pero hay que invertir en salud, educación, inclusión social, el agro, créditos, para que la gente no se desvíe a la delincuencia. Nos golpeaba duramente a nuestra conciencia cuando ingresábamos a los barrios peligrosos de Esmeraldas, de San Lorenzo, de Río Verde, ver jóvenes que no optaron por el camino legal y se metieron al tema narcotráfico. Y claro, llevar armamento, nosotros muy respetuosos de derechos humanos, teníamos que trabajar, neutralizar, combatir, y lo hacíamos con mucho tino, mucha responsabilidad. Hoy por hoy la provincia está controlada, ya está neutralizada, y esperemos mejores días para esa querida provincia de Esmeraldas. Y no solo en Esmeraldas, en todo el país. Yo creo que con lo que ya ganó el señor presidente Noboa, a Dios gracias por un margen sumamente amplio, donde no hubo fraude, no hubo nubes de corrupción y cosas, le deseamos la mejor de las suertes. Tendrá que corregir en algunos gobiernos, inclusive defensa. Ojalá mejoren los presupuestos de asignación a Fuerzas Armadas y a ciertos ministerios para que cambie. Tiene 4 años, como usted muy bien lo indica, tiene 4 años, y el país puede despegar en seguridad, en paz, hacia un desarrollo que todos se lo merecen. Bueno, haciendo énfasis nuevamente en la provincia de Esmeraldas, yo le envío un saludo a todos los esmeraldeños porque es mi tierra, la tierra donde yo nací, la puerta de ingreso a Esmeraldas, la parroquia de la Unión. Muchas gracias a todos esos esmeraldeños. Yo sé que hay gente que quiere trabajar conmigo en este programa. Te mando un saludo a ti, Teresa, la soldadora, por ese altruismo que tienes, por ese apoyo que le das a toda tu gente esmeraldeña. Das sin esperar nada a cambio. Al otro chico Bone también que apoya a la gente. Simplemente es de gestionar, simplemente el liderazgo es de trabajar, que sin recursos tú puedes hacer algo tocando las puertas, y es lo que hacen estos dos influencers. Y yo también estoy para apoyarles, como siempre les he apoyado. Seguiremos trabajando en conjunto con ustedes en el programa. Hay un programa que tenemos que desarrollarlo en nuestra provincia y sacar a flote ese turismo que tiene nuestras tierras verdes, sacar a flote esa cultura que tiene nuestra tierra verde, sacar a flote el deporte que tiene nuestra tierra verde. Muy pronto, aquí en Cotopaxi quedará un centro de alto rendimiento gratis para nuestros hermanos esmeraldeños. Ese es fundamentado por la empresa privada, que es la empresa FIMIT. Mi general, una vez que usted empieza a desarrollar esas operaciones, ¿qué más se da cuenta? Que dice, estábamos equivocados. O sea, no era solo esto, ha sido esto también. Sí, bueno, a Dios gracias, nuestro país tiene unas fuerzas armadas leales, profesionales, muy subordinadas, muy disciplinadas, muy respetuosas de los derechos humanos. Ustedes deben entender que el ejército, las Fuerzas Armadas del Ecuador, enfrentamos a una guerra externa en el 81, un conflicto externo en 1925, del cual salimos sumamente victoriosos, y nos tocó enfrentar el nuevo conflicto armado, no internacional, el conflicto interno contra grandes amenazas. El problema que tenemos en el Ecuador es el narcotráfico, el terrorismo, la minería ilegal.
la corrupción. Hay muchas amenazas y factores de riesgo como la migración, la delincuencia común. Aquí en estas queridas provincias del centro del país, lamentablemente, hay mucha inestabilidad política. Hay esos intentos de ruptura del orden constitucional. Entonces hay muchas amenazas y factores de riesgo que afectan a la seguridad. Entonces la seguridad se ve afectada, se demanda mayor presencia de policía, se demanda mayor presencia de Fuerzas Armadas, y nosotros lo hemos hecho de forma muy profesional. A Dios gracias, tenemos experiencia, nos falta cierto equipamiento, se está coordinando, se ha trabajado, se recibe asesoramiento, capacitación, necesitamos tecnología de países amigos, Estados Unidos. Tenemos una fortaleza con el presidente, ser amigo personal del presidente de los Estados Unidos, es una fortaleza que tenemos que aprovecharla para recibir información, inteligencia, capacitación, no como lamentablemente trajeron a ese grupo de, si cabe el término de mercenarios, a utilizarles políticamente por la campaña. Se equivocó el presidente, yo creo que él va a enmendar. Aquí tenemos unas Fuerzas Armadas sumamente profesionales, unidades de fuerza especial sumamente profesionales, que podemos hacer esos trabajos y de mejor manera. Lo que necesitamos es tecnología, información. O sea, imagínense ingresar al templo, ingresar a la Brigada Patria. Yo como uniformado ingreso a la Brigada Patria y mis venas y mi estirpe es como que, sí, o sea, y el soldado de la Brigada Patria, le envío un saludo a todos los comandos de la Brigada Patria y a mi hermano también, que es comando también de Fuerzas Especiales, le envío un saludo. Tener esa élite que tiene el ejército y traer un gringo de quinta para que les dirija, mi general. Sí. Se equivocó el presidente. Lamentablemente eso hay que decirlo. O fue pantomima para la selección. Lamentablemente hay que decirlo, el presidente se equivocó. Y el mando militar no fue consultado. El mando militar acaso ha pedido ese apoyo. Lo que necesitamos es información, inteligencia, tecnología, capacitación, entrenamiento. Aquí hay muy buenas unidades de fuerzas especiales. La fuerza terrestre, naval y aérea, capaces de hacer eso y mucho mejor y más y lo mejor. Nosotros conocemos nuestro territorio, conocemos nuestra geografía, conocemos la idiosincrasia del delincuente común y del delincuente organizado. Pero claro, lo utilizaron políticamente y qué bueno que lo haya utilizado y así ganó las elecciones. Pero él cometió ese error. Alguna vez indicó que aquí el Ecuador tiene más de 2.000 o 200 hectáreas de droga. No tenemos plantación. El presidente a veces le mal asesoran o se equivoca. Aquí en nuestro país no hay más de 15 o 20 hectáreas. Nosotros no somos un país productor. Entonces el presidente tiene que enmendar. El ministro de Defensa tiene que corregir. Ojalá nombren otro ministro. Pero ¿qué pasa con nuestros generales, mi general? Hoy que usted está allá, está de este lado. ¿Qué pasa con nuestros generales que tienen el uniforme y no hay eso, de esa época de Rodríguez Lara, y no hay esa época de su propio padre que asesoraba y decía, no señor presidente, está mal. ¿Cómo me va a traer un gringo aquí? Me va a traer un gringo para que a unos comandos de élite, véngase un gringo a hacer un curso de comando a ver si aguanta 6 meses aquí en la Brigada Patria. Ni a la primera semana ese gringo sale ahí. Y eso es por evidencia, mi general, o me deja mentir. Yo he consultado aquí en la Brigada Patria que han venido de otro lado y no aguantan el curso de comando. Sí. Entonces nuestros soldados, ¿cómo se van a sentir? Nuestros geos, ¿cómo se van a sentir? Saltadores libres, maestros altos, jefes altos. Y esa élite que tiene la Brigada de Fuerzas Especiales, a ver que viene un gringo de quinta a dirigir unas operaciones, mi general. Sí, el presidente se equivocó. Yo creo que el problema fue el ministro de Defensa. Pero mis generales, está el ministro de Defensa, sí. Y el ministro de Defensa es un civil, ahí está el jefe del comando conjunto y están mis generales ahí. Señor ministro, está mal, dígale al señor presidente, está mal. Yo creo que faltó un poco quizás del mando militar hacerle esa observación al ministro, sino que el ministro también es un ente político y creen que pueden maniobrar de esa forma. Nosotros o las Fuerzas Armadas nunca pidieron que venga, yo me imagino que nunca pidieron que venga ese grupo mercenarios a darnos haciendo el trabajo.
Lo que sí estamos es asesoramiento, tecnología, capacitación, entrenamiento, aviones, tecnología. ¿Por qué no habilitan los radares de la Fuerza Aérea? ¿Por qué no habilitan los radares de Manta? ¿Por qué ese radar de Manta no sirve? Es lo que se requiere. Ah, porque aquí hay capacidad, hay muy buenas fuerzas especiales. Y el ministro de Defensa se equivocó, no le asesoró al presidente. Yo creo que eso faltó un poco al mando, pero ya deben estar corrigiendo esos detalles y esperemos mejores días para que no cometan esos errores. Aquí hay Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aviación muy capaces, muy entrenadas. Se podrá cometer uno que otro error, pero nuestras Fuerzas Armadas han sido probadas en la guerra externa y en la guerra interna. Son unas Fuerzas Armadas sumamente profesionales, muy respetables, y hay que felicitarles. Cuando nosotros o vamos por las unidades militares o íbamos por las unidades militares, es una gente muy profesional, jóvenes valientes, muy respetuosos de los derechos humanos, muy entrenados, con gran iniciativa, con gran liderazgo, y eso hay que felicitarles. Gente que quizás no estuvo preparada y quizás no tenga todos los medios, pero sumamente valientes. A ellos hay nuestra felicitación, a jóvenes oficiales, mayores, capitanes, sargentos, clases, en fin, que todos los días salen a combatir y a ellos hay que felicitarles y agradecerles, porque hoy estamos viviendo un nuevo Ecuador, es gracias al trabajo de ellos, de las Fuerzas Armadas, hay que felicitarles. Bien, mi general, en este segmento quisiera que usted me dé su percepción, su opinión sobre unos videos que les voy a proyectar, ¿no? Veamos. Hemos incautado armamento, munición, explosivos, importantes medios de comunicación y se han detenido a varios sujetos. Esto es una evidencia clara de que este personal y este armamento equipo podría ser utilizado para cometer actos de terrorismo. Ustedes saben que las fuerzas del orden estamos localizándoles, neutralizándoles, capturándoles para entregarles a la justicia y esperamos que la justicia proceda como debe proceder. Sí, bueno, yo tuve la suerte de comandar una fuerte tarea conjunta en Esmeraldas. Se declaró a la provincia y al cantón de Tobar Donoso como zona especial de seguridad y tuvimos que coordinadamente con la policía realizar operaciones especiales muy complicadas. Y como en esa querida provincia lamentablemente había grupos delincuenciales organizados, prácticamente terroristas, que cometieron actos de secuestros, coches bombas, eliminaron a policías, a gente profesional de la policía, que también son seres humanos, mataban a gente común. Recuerdo que entraron al puerto en Esmeraldas y mataron a 14 personas, niños, mujeres. Eso nos cambió la forma de conducción y les advertimos, y de hecho conducimos operaciones, como digo ahí en esa entrevista, localizándoles, neutralizándoles, entregándoles a la justicia para que la justicia proceda como debe proceder, y en algunos casos eliminándoles, porque son verdaderos delincuentes y terroristas. Se les ha pedido de favor, por reiteradas ocasiones, que depongan las armas. Aquí, mi general. Entonces, eso no es delincuencia común. Secuestro, sicariato, extorsión. Entonces, ¿qué siente usted al ver este escenario, mi general? Y es ahora, no es, usted ya salió, pero es ahora, es ayer nomás, lanzan este video de este padre que está siendo secuestrado abusivamente, o sea, ¿qué siente? Usted que manejó operaciones militares. Entonces, para eso estamos las fuerzas legales, y bajo el amparo del respeto a la Constitución, a las leyes, derechos humanos, derecho internacional, nosotros tenemos que cumplir nuestra delicada misión. ¿Y los derechos de la población dónde quedan? Los derechos de los inocentes, de los niños, de las mujeres, de los ancianos, de la gente de bien, ¿dónde quedan? Entonces, Fuerzas Armadas hemos procedido, y de hecho se está procediendo conforme tiene que ser. Y si es necesario, lamentablemente, habrá que eliminarlos. Pero ya la población es muy consciente. Los delincuentes saben que las Fuerzas Armadas y la policía, cuando
tienen que emplearlo, lo hacen de una forma muy profesional y si es necesario fueron eliminados. Mi general, sin tapujos, sin nada, o sea, se llega al mando, se llega a ser general, a ser comandante general, a ser el comandante del comando conjunto, pero cuando se equivoca el civil, el ministro de Defensa, ¿por qué no hay ese asesoramiento de parte de ese liderazgo, de ese comandante? ¿Por qué no hay ese asesoramiento? Está mal, hagámoslo así. ¿Por qué solo, si bien es cierto nosotros cumplimos, somos obedientes, no deliberantes, pero también debe haber ese liderazgo de ese asesoramiento militar? El hecho que tengamos el uniforme no es que seamos tapados, o sea, somos, usted mismo lo dice, somos muy profesionales Fuerzas Armadas. Y con eso quiero decirle a las Fuerzas Armadas, al Ejército Vencedor, a la gloriosa Fuerza Aérea, a la Marina, que desde este programa nosotros resaltamos toda esa labor desde arriba, pero sí también tenemos que ser críticos a ese mal liderazgo que hay arriba. General, ¿por qué llega un general, llega sin ese liderazgo, sin esa influencia desde su tropa, desde abajo? ¿Por qué no? ¿Por qué llega o es político o es por méritos? Sí, lamentablemente, quizás es lo que a veces les falta a ciertos mandos, el tema de decidirse, tomar decisiones y asesorar. Nosotros tenemos muy buenos líderes militares. Miguel Carlos Magnonrán, mi mismo padre, Miguel Leboyer, Juan Francisco Donoso Guén, mi general Iturralde, Miguel Moncayo, Miguel Gallardo, grandes líderes militares. Pero a veces en los mandos quizás eso falta, la decisión, la valentía para refutarle al jefe del comando conjunto, refutarle al ministro de Defensa Nacional y corregirle ciertos errores, porque nosotros hoy las Fuerzas Armadas, en este conflicto armado no internacional, este conflicto interno, estamos jugando con vidas no solo de nuestros conciudadanos, que son el recurso más valioso, pero también están de por medio nuestros valerosos soldados, están de por medio nuestros valerosos policías. Y si los delincuentes, narcotraficantes, grupos delincuenciales organizados han optado por ese camino, nosotros les responderemos como debe ser. Fuerzas Armadas tendrá que hacerlo. A Dios gracias, ya se ha dado el principal paso. Las elecciones las ganó el presidente Noboa y él tiene y sabe que tiene que corregir. Al menos en defensa tendrá que corregir algunos detalles. Y esperemos, a Dios gracias, ya el riesgo país ha bajado, nuestros bonos ya tienen unos mejores precios, hay optimismo, el sol ha salido y hay que apoyarle al nuevo presidente. Pero él tiene que corregir lo que conversábamos desde antes. Este problema no lo vamos a solucionar en 3, 4, 5 años y no lo va a solucionar la Policía y Fuerzas Armadas. ¿Dónde está la Asamblea? ¿Dónde están las reformas de la Constitución? ¿Dónde están los diferentes sectores? Salud, educación, inclusión social, el agro. ¿Por qué no corregimos los problemas que hay en minería ilegal? Eso es, el trabajo es de toda la sociedad en su conjunto. Eso es holístico, un problema integral. Pero mi general, salen 16 uniformados y transforman este escenario en un escenario político para refundir, para atacar a nuestros compañeros uniformados que están haciendo su trabajo, cumpliendo la misión. Y siento que ha sido olvidado por las autoridades, por el mando, ha sido olvidado. Señor presidente, es el momento que hoy tiene el mando 4 años, apoye a sus soldados, porque usted es el comandante y jefe de Fuerzas Armadas. Si los generales, si el mando no hace nada, haga usted, indulte a estos compañeros. Tienen una madre, tienen una esposa, tienen hijos que están sufriendo actualmente. Y desde este programa ya hicimos una cruzada con los compañeros anteriores en hacer rifas, en hacer un apoyo. Y al mando no le dé la espalda a nuestros compañeros. Salieron a cumplir su misión. Desde esta trinchera seguiremos apoyando a nuestros compañeros. Mi general, ¿qué pasó aquí? Sí, apenas sucedió este problema. Yo también averigué, yo estaba en servicio pasivo. Hubo un mal procedimiento, definitivamente hubo un mal procedimiento. Pero nuestros militares no son delincuentes, no son matones, no salimos a matar. Como yo he dicho siempre, nuestras Fuerzas Armadas son muy profesionales, muy valerosos y hacen trabajos dignos de felicitar, y a ellos nuestro apoyo total. Quizás
fue un error administrativo. Los cogieron a estos jóvenes y los dejaron abandonados en un lugar. Pero quienes los mataron fueron los grupos delincuenciales organizados. Ya está aprobado, ya hay los testimonios, las llamadas, en fin, y se hará justicia. Sí hubo un mal procedimiento administrativo, sí hubo falta de liderazgo quizás, pero nuestro apoyo, el respaldo de la Fuerza Aérea, de lo que yo sé averiguado, sí hay el respaldo de la Fuerza Aérea, del mando institucional de la Fuerza Aérea, del mando de Fuerzas Armadas, sí lo están apoyando. Y estamos con ustedes, jóvenes oficiales y voluntarios que están en este delicado problema. Y tendremos muchos problemas más, y ustedes son verdaderos héroes. Y que sepa la sociedad que nosotros y las Fuerzas Armadas, de hecho, seguirán cumpliendo esta delicada tarea. Y lo que usted muy bien indica, necesitamos la voluntad política. Necesitamos la voluntad política para que se les apoye a las Fuerzas Armadas y a la policía, porque este problema no lo vamos a solucionar en pocos años. Mi general, ¿cree que le falta el liderazgo y el compromiso y la influencia del mando de arriba con su tropa? Si su tropa está contenta, si su tropa está motivada, si su tropa está elevada esa moral. Recuerde cuando he leído mucho de mi general Carlos Magno Andrade, o sea, con su tropa, ese verdadero líder, y eso no hay. El comandante actual del ejército no influye sobre su tropa, y no lo digo, lo dice la gente en mi programa, mi general. O sea, los indicadores, no es que uno pueda criticar a un comandante, mi respeto, porque como siempre digo, aquí nosotros resaltaremos el trabajo de la gloriosa institución Fuerzas Armadas, pero los líderes que son transeúntes, los líderes que tienen su poder y que es efímero ese poder, no influyen sobre su tropa está inconforme, mi general, y por eso es que no, a veces el cumplimiento de la misión es a medias. Sí, quizás hay esos errores, pero nunca es tarde para enmendar. Unas Fuerzas Armadas, un ejército, una Fuerza Aérea, una Fuerza Naval que están en conflicto, no se les puede aplicar normas o reglamentos mucho más drásticos en educación, en pruebas físicas, en permisos. Hay que motivarles porque están en guerra día a día. Todos los días están saliendo a combatir. Se necesita unos mandos con prudencia, continuo, que motiven, que estén con nuestro personal, se les arme como debe ser, se les entrega el armamento del equipo, porque nuestro personal, nuestros jóvenes oficiales y voluntarios salen quizás no con todo el equipo, pero con mucha voluntad, con mucha, lo que nosotros decimos, con mucho ñeque, con mucha valentía para cumplir su delicada tarea. Por eso el respeto, la admiración, el saludo de un compañero a estos bravos soldados de Fuerzas Armadas que están cumpliendo esa delicada tarea día tras día. Mi general, ese estirpe, esa gallardía que usted habla de la tropa, y está bien, porque así salen nuestros compañeros hoy a combatir. Pero ¿y el recurso, el armamento? Me dan un chaleco de cartón que sí me va a soportar una pistola, pero de un fusilazo. Usted sabe que ahora los GDO son de fusil. Yo tengo familia, recién me casé, tengo hijos, y sí estoy motivado porque quiero darle lo mejor a mi hijo, quiero salir a combatir. Pero sin recursos, mi general. El mensaje a las autoridades, al mando, usted que es un oficial general que vino con un linaje de un señor padre que también fue un gran líder en Fuerzas Armadas, en la milicia como soldado. El mensaje al señor ministro de Defensa, al mando institucional, ¿cómo van a comprar cosas que no sirven? Sí, yo estoy confiado en que el presidente va a enmendar, a corregir ciertos errores. Yo estoy seguro. Porque claro, el presidente estaba empeñado en una campaña política, apenas era un gobierno de 1 año y medio y el objetivo de él era ser reelecto nuevamente. A Dios gracias, la población se ha pronunciado mayoritariamente, no hay ninguna duda y no hay ningún fraude y esperemos que en estos 4 años mejores días para nuestro país. Y estoy seguro que uno de los factores a corregir es el tema de defensa. El señor ministro ha hecho un buen trabajo, se ha equivocado, no lo ha asesorado correctamente. Esperemos que venga un nuevo señor ministro de Defensa y corrijan y asignen los recursos que le corresponde a Fuerzas Armadas. Se le asigne los medios que requiere, se haga los convenios con los países. De hecho, hay importantes convenios. Que venga capacitación, tecnología, información, inteligencia, radares, en fin, porque nuestro personal es sumamente capaz y hemos demostrado en la guerra del 81, del 95, en el combate en la frontera norte y hoy esta 4ª guerra que estamos soportando, el conflicto armado interno, que somos capaces.
tenemos voluntad, a pesar de que no tengamos los medios. Y nuevamente la felicitación a nuestros jóvenes oficiales, soldados de aire, mar y tierra. Están cumpliendo un trabajo digno de felicitar, con estricta observancia de los derechos humanos, muy respetuosos de los delincuentes, pero a quienes se tendrá que limitar, lamentablemente habrá que eliminarlos con valentía y fortaleza. Y ahí necesitamos el respaldo del ente político, del presidente, porque este problema, como sabemos, no lo vamos a solucionar en 2 o 3 años. Necesitamos el respaldo político y los medios que se les asignen a nuestros valerosos soldados. Mi general, viendo este escenario, este conflicto interno armado, nuestros jóvenes en las escuelas de formación, ha habido casos que se han suicidado, que no están alineados a ser soldados de honor, ¿sí? El mensaje a las escuelas de formación, a la ESMIL, a la ESFORCE, a la ESMA, a la ESFA y a las escuelas de la Marina, el mensaje a esos jóvenes que están aspirando a ser oficiales, a ser voluntarios, a ser aerotécnicos. Bueno, el mensaje de optimismo, porque ellos ya son personas y soldados distintos, quienes optan ya por esta carrera de sacrificio, de principios, de valores, quienes optan por la carrera militar ya son gente diferente. Y la formación en sus 4 o 2 años de formación va a ser dura y exigente. Este conflicto armado interno es sumamente difícil. Recuerden que países de otros países van en 60, 40 años y necesitamos de esa juventud, necesitamos de esa iniciativa, necesitamos del liderazgo de jóvenes oficiales que lideren a sus unidades al éxito. Pero para ese éxito necesitamos los recursos, necesitamos el apoyo del ente político y de seguro vendrán nuevos y mejores días para nuestro país, porque somos herederos, como usted lo indica, de un linaje de héroes del 41, del 81, del 95. Nuestro respeto y admiración a quienes han entregado la vida para que este país pueda vivir en paz, desarrollarse, y estamos seguros que vendrán nuevos héroes, como los hay hoy en día, jóvenes oficiales y voluntarios de las Fuerzas Armadas que día a día salen a cumplir su delicada tarea. Nuestro saludo, respeto y admiración. Somos un país rico, mi general. Estamos en el centro del mundo. Tenemos turismo, tenemos todo. Jóvenes, no desmayen. Si no pueden ingresar a Fuerzas Armadas, hay otro recurso, hay la educación, el emprendimiento, el desarrollo. Lean, capacítense. Hay redes sociales en las que les instruyen gratis. Y desde este programa siempre inculcamos eso también. Quien les habla, estoy despertando de este dolor tan grande de haber perdido a mi esposa, pero esa misma motivación que día a día Dolores Guadalupe me da, es para seguir dejando algo en esta sociedad. Y dejar algo en esta sociedad es no ser transeúnte. No es que en mi cruz algún día diga aquí nació, aquí creció y aquí murió, sino dejar un legado en la sociedad. Lo que Alexander Le Boyer, lo que su padre dejó, lo que muchos héroes dejaron en las guerras, es dejar también. A los líderes barriales, si necesitan apoyo desde el programa, aquí estamos para apoyarles porque tenemos coyuntura con muchos líderes que tienen mucho que dar. Ayuden a su gente desde los líderes barriales. Vamos a salir adelante en nuestro país. Bueno, mi general, el mensaje final, el mensaje a las gloriosas Fuerzas Armadas desde un oficial general que cumplió su misión, su deber, y que tal vez las injusticias no siguió ascendiendo, pero Dios tiene sus propósitos para cada uno de nosotros. Pues mi general, está su familia, y le envío un saludo fraterno a la familia de mi general Le Boyer, porque tiene un excelente ser humano y un excelente soldado de la patria. Ese mensaje final, mi general, a las Fuerzas Armadas y al Ejército Vencedor del cual usted fue parte. Bueno, pues primero agradecer la gentil invitación, felicitarte por el trabajo que ustedes están desarrollando, porque ustedes son quienes desde esta trinchera también hacen patria, están orientando el pensamiento de la colectividad, y eso hay que seguir día tras día. Felicitaciones por ese trabajo loable que sin ustedes la población no puede orientar y tomar decisiones adecuadas. Y lógicamente mi saludo, respeto, admiración a las Fuerzas Armadas del Ecuador, a la policía,
a nuestros jóvenes oficiales del Ejército, Marina y Aviación que hacen un trabajo, y voluntarios que hacen un trabajo sumamente profesional, digno de felicitar. A la población que confíen en el gobierno, tenemos 4 años más y esperemos que hagan las correcciones del caso. Recuerden que sus Fuerzas Armadas son las mismas Fuerzas Armadas que combatieron en 41, 81, 95, son esas Fuerzas Armadas vencedoras, son esas Fuerzas Armadas que están hoy venciendo un conflicto armado interno, son las mismas Fuerzas Armadas que salen a sofocar los incendios, los terremotos, las inundaciones, son las mismas Fuerzas Armadas que salieron y siempre saldrán a las pandemias, al COVID. Son esas Fuerzas Armadas que hay que apoyarlas, respetarlas, motivarlas para que sigan adelante. Mi homenaje de respeto y admiración a las gloriosas Fuerzas Armadas del Ecuador, a la colectividad. Gracias por su apoyo, sigan adelante, confiemos en este gobierno, 4 años más, tendrán que enmendar y seamos optimistas. Yo estoy seguro que vendrán nuevos y mejores días. Muchas gracias. Bueno, mi general, igual quisiera que le envíe un mensaje a la tropa. A la tropa, esa tropa que muchas veces ya de sargento ya dice, no, me cansé de estar aquí, de querer salir y que haya muchas salidas muchas pedidas de baja o disponibilidad del ejército o de las Fuerzas Armadas. Ese mensaje a la tropa para que se motive, para que, igual a las autoridades, para que motiven a nuestras tropas, a nuestros... No, pues a nuestra tropa, razón de ser de las Fuerzas Armadas. Sigan adelante, desde cualquier trinchera se hace patria. Ustedes han sido y son y siempre seguirán siendo la razón de ser de Fuerzas Armadas. Continúen adelante en cualquier empresa, cualquier actividad que están desarrollando. Hoy más que nunca retomemos ese gran refrán que dice, soldado en vida, soldado un día, soldado toda la vida. Mi respeto, admiración, y cuando las Fuerzas Armadas recurran a ustedes, vuelvan a su cuartel, vuelvan a ese llamado a la patria y desde cualquier trinchera hagan patria, porque ustedes son gente que escogieron una noble carrera, son gente positiva que han realizado cambios profundos en nuestra sociedad, en nuestros cuarteles, y ustedes en sus barrios, en sus ciudades, de seguros estoy yo de que seguirán por el camino correcto, orientando a la población, motivando a esos jóvenes que cojan el camino correcto y no el camino del mal. Felicitaciones y saludos. Muchas gracias, mi general. Bueno, y de parte de nuestro auspiciante oficial, la industria de la confección, hoy Corporación FIMIT, le queremos hacer llegar un presente que sintetiza a ese soldado, a esa persona que dejó tantos años de su servicio. Aquí está, para que vean. Dice, el Ecuador necesita gente que busque un mejor futuro. El mando se lleva en la mente, el honor en el corazón. Alexander Leboyer. Mi general, para mí es un honor entregarle esta camiseta. Como le digo, sintetiza el agradecimiento de todos los ecuatorianos, todos los soldados que nos van a ver, van a ver este programa. Sintetice ese agradecimiento de sus conocimientos que nos va dejando hoy en nuestro programa, mi general. Recíbalo con mucho cariño. Muchas gracias, muy gentiles por este lindo recuerdo. Lo llevaré en una parte privilegiada de mi cuerpo y de mi hogar. Muchas gracias, una linda prenda de vestir y suerte y éxitos a esta gran industria. Están apoyando el desarrollo del país. Felicitaciones, muchas gracias. Desde esta trinchera queremos darle el agradecimiento a un líder más que pasa por este escenario, que es a mi general Alexander Leboyer. Mi general, yo le quiero agradecer por habernos dejado ese mensaje a toda la sociedad ecuatoriana, a todos nuestros uniformados, a todos nuestros camaradas de honor. Va a estar muy interesante el mensaje que nos dejó hoy mi general Alexander Leboyer. Aparte de eso, le vamos a pedir a mi general que deje su huella en el muro de los grandes líderes, mi general. Bueno, pues mi saludo nuevamente. Mi mensaje sería que primero y ante todo debe ser la patria. Un saludo de respeto y admiración a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Bueno, mi general, y el saludo de despedida como camarada. Muchas gracias, felicitaciones, suerte y éxitos. Y recuerden algo, en el cielo siempre alguien te va a proteger.